Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega de Vida Coherente en directo. Ya estamos por terminar la serie Comunicación Cuántica. Este es el quinto programa y se llama El estado de no comunicación. El estado de no comunicación es algo muy interesante, uno de los primeros que, que estudiamos, uno de los primeros que sacamos en limpio, porque explica muchísimas cosas. Y tengo que decirles que los descubrimientos del paradigma que nosotros utilizamos en ciencia, paradigma energético, para no complicarla, o el trabajo en la mecánica cuántica, las cosas que se han hecho y que se siguen haciendo, nos dieron una cantidad de pistas sobre las leyes del universo y sobre su funcionamiento. Aquí, en este sistema, estamos en un microclima inventado, creado con fines específicos, que no se parecen nada a la coherencia del universo en su totalidad. Pero ahora, con los descubrimientos que tenemos, podemos deducir una cantidad de cosas respecto al verdadero funcionamiento del universo. Por ejemplo, ya hablamos de que el ADN es cuántico, que cumple y logra realizar todos los procesos cuánticos, que para los rusos, cuando empezaron con el proyecto de genoma humano completo, definieron al ADN como una biocomputadora, bioordenador, cuántico holográfico. Yo creo que todo el universo es cuántico holográfico, definitivamente. Pero lo importante es que si el ADN es cuántico, se puede, entre otros procesos, entrelazar. Se puede entrelazar. De hecho, tiene todo un campo biofotónico. Ese campo generalmente no se puede ver a simple vista. Parece que hay personas que sí pueden verlo, pero se usan aparatos especiales y ese campo energético compuesto de biofotones entrelazados, según Garayev, es el que envía información al resto del cuerpo. También vimos en programas anteriores cómo la conciencia también está en estado cuántico. Y si la conciencia circunscrita, ¿verdad?, que sería un fractal de la conciencia absoluta, está asentada en nuestro cuerpo de manera cuántica, entonces entre seres humanos también nos podemos entrelazar de manera cuántica. Eso es importantísimo. También vimos que todo es uno. Lo vimos por varias vías. No, en realidad nosotros en esta serie lo vimos por una sola vía, que es el tejido del universo. Pero hay muchas vías más, hay muchas teorías más que afirman que todo es uno en el universo. Por ejemplo, aunque no estén comprobadas las teorías de cuerda, que son 5 en este momento, más la teoría M, tienen divulgadores de esas teorías como Brian Greene, que dice que el universo funciona por la vibración de una sola entidad, o sea, todo es uno. Si le preguntan a Nassim Haramein,
les va a decir que el vacío, que no está vacío, está lleno de energía y tiene una estructura muy definida. Y el cálculo de la estructura del vacío de Nassim Haramein es, la verdad, que un trabajo impresionante. Puso de cabeza a los físicos que tienen título universitario, porque él no tiene título universitario, por eso lo desprecian. Pero se traga así a los físicos teóricos, se los traga. Desayuna físicos teóricos, cena con físicos cuánticos. De paso, la teoría de Haramein no es cuántica. Los del modelo estándar creo que ni los toca porque ya, bueno. Pero todo es uno, no lo dice uno. El que todo es uno lo dice una cantidad de gente. Y todo está conectado y esa conexión, esa comunicación se puede ver en toda la naturaleza. Nosotros esto sí lo vimos, esto sí lo repasamos. ¿Cómo se puede ver en toda la naturaleza? Es decir, que toda la naturaleza tiende a la comunicación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los aborígenes que nunca habían conocido la civilización? Cuando hablamos de la telepatía, hablamos de Rupert Sheldrake y de los experimentos en telepatía del 2009, y luego los experimentos de telepatía entre mascotas, dueños de mascotas. Todo tiende a la comunicación. Es impresionante. Todo tiende a la comunicación. Ahora, la otra cara de la moneda es que nosotros, en esta realidad, vuelvo a repetir, creada en este juego que no sé por qué tengo la sensación de que en cualquier momento game over, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con todo esto? Podemos entrar como seres humanos libres, podemos quedarnos en un estado de no comunicación. De hecho, todos pasamos por el estado de no comunicación y ahora vamos a explicar lo que es. En la mecánica cuántica, así como los físicos preparan sistemas de partículas subatómicas entrelazadas, piensen en más de dos partículas. Midiendo una puedo saber qué pasa con las otras dos. También es posible, preparar sistemas de partículas donde yo, cuando mido una, no obtengo ninguna información de las otras dos. Es un sistema de partículas subatómicas que no está comunicado, no logra comunicarse. A falta de mejor nombre, desde nuestro punto de vista le pusimos estado de no comunicación porque se puede ver en nuestra realidad. Nosotros no nacemos no comunicados. Los niños están todavía en un estado de comunicación y recuerdan una cantidad de cosas. Esto yo lo conté en varios de mis programas, pero fue gracias a mi hija cuando era bebé que yo supe, me enteré que venimos aquí por decisión propia, y no solo venimos por decisión propia, sino que elegimos con quién vamos a estar y con quién vamos a intercambiar. Algún día les contaré cómo fue la anécdota, pero a falta de mejor prueba, a mí con un vestigio de ese tipo, un bebé no va a mentir, un bebé no lo puede leer, me alcanza con lo que me dijo mi hija cuando era un bebé. Nacemos comunicados.
Ahora, a medida que nos van socializando, civilizando, entre comillas, es cuando empezamos a entrar con el ego en un estado de no comunicación. O sea, el estado de no comunicación surge del ego y de la socialización. También hablamos del ego. En el 2016 la neurociencia acepta que el ego no existe en el cerebro. A ver si queda claro a los que no les entra en la cabecita. No existe en el cerebro. Es decir, en el cerebro tenemos regiones para hablar, regiones para caminar, regiones para ver, para oír, pero no tenemos una región, un centro, un punto que podemos decir, aquí está el ego. Simulación ilusoria del cerebro, así le llama Francisco Rubio Ávila, un neurocientífico español de avanzada, al ego. Y si no existe en el cerebro, si es una simulación ilusoria, ¿por qué el cerebro no juega ese truco? Obviamente hay un programa en nuestro ADN que le dice al cerebro que haga esa cosa que se llama ego y que está duplicada porque nosotros ya tenemos un sentido del yo en la conciencia. Algunos no lo descubren en toda su vida, pero otros sí. Se dan cuenta de cuál es el falso sentido del yo y el verdadero sentido del yo. Antes, hace muchos años, a ese verdadero sentido del yo, personalmente le llamaba yo superior contra el yo inferior, pero resulta que el yo inferior no existe. Entonces, es el único que hay. Hay un sentido del yo verdadero y es el único que hay, el otro es una simulación ilusoria. Entonces, ¿qué sería ese estado de no comunicación? Bueno, sería justamente lo opuesto a todo lo que venimos hablando aquí, de comunicación cuántica, de coherencia entrelazada. ¿Mm? Vuelvo a repetir, todos pasamos por el estado de no comunicación, 7, 8, 9 años, no nos damos cuenta, nos empezamos a socializar, surge el ego por la programación que tenemos, más la programación del sistema, y creemos que somos ese sentido del yo, cuando ese no es el verdadero sentido del yo. Hay algunos que se quedan a vivir allí toda su vida, incluso avanzan en el estado de no comunicación, profundizan en esa especie eh, de oscuridad, por así decirlo, porque sería un estado no definido que se aleja de lo que le llamamos la fuente. Entonces, metafóricamente, es un estado de oscuridad. Se hacen expertos en cosas oscuras, comienzan a negociar con la oscuridad y ahí siguen en otra línea. Y después están los que tienen, no sé si la intuición, no sé si por ayuda o por lo que sea, pero se dan cuenta cuál es su verdadero yo. Y ahí comienza un proceso de despertar de la conciencia. Sí es un proceso. Sí es un proceso. No es de un día para el otro. Y comienza la persona a entrelazarse, porque esto del entrelazamiento coherente es bastante complejo. Comienza primero con los campos energéticos, tanto los que tenemos afuera, ¿verdad?, como los que tenemos dentro. Cada célula se comunica con las otras células en un diálogo electromagnético, le dicen. Y eso es gracias a los campos electromagnéticos que tenemos. Desde la conciencia comenzamos a ponernos en coherencia. La primera coherencia que se necesitaría, lo que pasa es que no lo hacemos en orden, pero la primera que necesitaríamos sería la coherencia cardíaca.
¿Por qué la cardíaca y no la cerebral? Bueno, porque hay una cantidad de cosas que hace que el corazón, desde el punto de vista energético, sea hasta más importante que el cerebro. Por ejemplo, el corazón tiene un campo energético de 5 metros de diámetro, mientras el cerebro tiene un campo magnético que es muchísimo más chico, ¿no? Al menos 100 veces más chico en lo eléctrico y como 5.000 veces más chico en lo magnético. Pero además el corazón percibe 4.5 segundos antes que el cerebro, el corazón presiente. Todo esto está fundamentado con, en laboratorio, con experimentos del Instituto HeartMath de Estados Unidos. Y bueno, después de la coherencia cardíaca, se empiezan a poner en coherencia los otros sistemas energéticos. Imaginen el corazón en coherencia con ese tremendo campo electromagnético natural. Luego sigue el cerebro. Y entonces tenemos, bueno, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, que también está conectado por los aferentes a los centros emocionales del cerebro. Después viene todo el sistema endocrino, porque el cerebro está directamente conectado, el hipotálamo del cerebro está directamente conectado con la pituitaria, que es la que mantiene en equilibrio todas las demás glándulas. Así que si el corazón está entrelazado al cerebro y el cerebro está bien entrelazado y coherente con el sistema endocrino, bueno, continúan la coherencia entrelazada, el estómago también tiene aferentes que suben hasta el cerebro. Finalmente va a llegar al sistema inmunitario, al linfático, al sistema linfático, y todos van a estar acoplados y sincronizados. Esa sincronización energética hace que se retroalimente uno a otro, de tal manera que si el sistema inmunitario empieza a bajar por alguna razón, los otros acuden en su ayuda y tenemos un correcto funcionamiento físico, mental y conciencial de todo tipo, ¿verdad? Entonces, después del entrelazamiento físico, psicológico, etcétera, vendría lo que vimos en muchos programas juntos, que sería el entrelazamiento entre seres humanos, la coherencia social. ¿Se acuerdan de la línea base social? Que la línea base social era indispensable, que el cerebro buscaba, pedía, solicitaba al menos una persona. Es bastante fácil de dejarlo contento. Con una sola persona ya está, pero tiene que ser una persona a la cual se le tenga 100% de confianza, con la cual compartimos objetivos comunes. Esos objetivos tienen que estar activos y tenemos que de alguna manera entender que nos necesitamos mutuamente. Si están esas características, tenemos línea base social. Si tenemos línea base social, los mecanismos reguladores del cerebro van a gastar lo que tienen que gastar y no una enormidad, porque el cerebro está funcionando en modo carga compartida. No está sobrecargado, ¿verdad? Y lo máximo que puede gastar allí es un 19% de la energía total del cuerpo. Esta coherencia social, este entrelazamiento humano, finalmente es el único camino válido para un verdadero cambio en esta realidad. Este es el tema de la masa crítica, que cuando lleguemos a la masa crítica sucederá el efecto del centésimo mono, que no tiene nada que ver
con transferencia de información. No se transfiere información a otra parte de la población, sino que la información ya la traemos todos almacenada de manera, es otra historia, de una manera especial, pero la traemos todos. Y al completarse la masa crítica, lo que se hace es activar esa información que ya teníamos y despiertan las conciencias. Bueno, el tema de la coherencia entrelazada es un tema increíble. Se han hecho verdaderas, lo que la gente le diría milagros. Esto ya creo que lo mencioné en algún momento, pero lo vuelvo a repetir. Así como en Rusia pueden arreglar una enfermedad que proviene del ADN con señales genéticas, señales transportadoras genéticas. Ellos usan láser, usan sonido, usan electromagnetismo. En el Instituto HeartMath se llegó a modificar una muestra de ADN solamente con la intención de personas que se consideraban entrelazadas entre sí. Eso supera lo que pudo hacer Garayev. O sea, unas 10 personas que se consideraban entrelazadas entre sí, que estaban en coherencia, con su intención, lograron modificar una muestra de ADN. Algunos tendrán muchas preguntas hoy, por ejemplo, ¿por qué si estamos todos conectados y todos somos uno, por qué tenemos que volver a entrelazarnos? Parece un juego, ¿no? Bueno, conectados estamos, pero una cosa es estar conectados y otra cosa es estar comunicados. ¿Recuerdan los ejemplos que habíamos puesto? Yo puedo pagar en esta computadora, en este ordenador, puedo pagar el servicio de Internet, pero elijo tener desconectado el Internet, uso solamente las otras funciones y desconecto el Internet. O sea, no estoy desconectado, es apretar un botón, pero estoy no comunicado. Entonces, estamos conectados en el tejido del universo que está fuera del espacio-tiempo, que es justamente una telaraña de entrelazamiento, es una malla de entrelazamiento. Pero en esta realidad tenemos que además comunicarnos y entrelazarnos. Ya hay un entrelazamiento y acá tenemos que volver a hacer un proceso de entrelazamiento, y dos personas entrelazadas, si realmente están entrelazadas, se distinguen enseguida. Dos personas entrelazadas generalmente están de acuerdo en todo, hablan sin palabras, se entienden sin palabras, empiezan a dominar cosas como la telepatía, la lectura de pensamiento. Yo creo que de ahí viene un poco la reticencia a hacer esto, a entrelazarse entre personas, porque no queremos que nos lean el pensamiento. Entonces, bueno, si hay algo que esconder, por supuesto que no nos va a gustar, ¿no? Cuando estamos no comunicados, nos sentimos mal porque hay una sensación de separación, hay una sensación de estar incompleto, hay un hueco, sentimos como un hueco existencial, eso que nadie puede llenar. Eso por un lado. Y cuando nos dicen de entrelazarnos y las características de dos personas entrelazadas, decimos no, porque yo necesito mi privacidad en mis pensamientos y parece una locura esto de entrelazarnos. Se puede hacer, y no solo se puede hacer, sino que muchos lo están haciendo,
Y es una necesidad si queremos llegar a aquello primero que hablamos, que era la hipercomunicación, la suprapersonalidad. ¿Se acuerdan lo que era la suprapersonalidad? Que fue cuando se le preguntó a Garayev qué tenía que hacer una pareja para mejorar. Bueno, y acá estaba hablando de parejas, pero se puede trasladar esto a cualquier cantidad de personas. Y él decía que tienen que desarrollar una tercera cosa como una suprapersonalidad. Obviamente salir del ego, fundamental salir del ego. Y entre los dos verdaderos yoes, crear una tercera cosa. Y ahí es donde empieza el proceso de entrelazamiento, que no es de un día para el otro. La cosa es que si uno viaja, por ejemplo, eso ya lo dijimos varias veces, y el otro se queda, si le pasa algo al que viaja, el que se queda lo puede sentir. Perfectamente lo puede sentir. Sabe lo que le pasa al otro. Esos son dos personas entrelazadas. Pero pueden ser dos, pueden ser 200, 2000, 2 millones, todas las que ustedes quieran. Muy bien, abrimos a preguntas para terminar con esta serie. Una serie de 5 programas, cortita. Esto sería lo contrario al primer programa que vimos, que sería la comunicación cuántica o la hipercomunicación. Adelante. Bien, pues les saludamos con gusto en esta ocasión. Y por ahora solo tenemos 2 preguntas. Vamos a ver si se animan a preguntar más. ¿Por qué los niños nacen despiertos si hay una intervención en el ADN? Es una muy buena pregunta. Si por un lado está comprobado que hubo una infección prehistórica, que hubo una intervención en el ADN, ¿cómo es que los niños pueden, al principio, estar despiertos? ¿Cómo es que no nacemos ya en un estado de no comunicación? Bueno, esto lo dije en otros programas, pero la intervención que se hizo con un virus al cual se le quitó la parte patógena y se le puso un código genético, que en realidad es un código numérico, y nosotros no usamos números para decodificar el ADN. En realidad se descubrió al año siguiente que eran algoritmos para cambiar las cosas, para cambiar los resultados. Bueno, esa intervención no pudo tocar el ADN en su estructura, es decir, estructuralmente el ADN quedó como estaba. Fue una intervención del tipo informático. Fue una intervención del tipo que se usa cuando ya la persona es un poco mayor. Es una información que altera la percepción de la realidad. Básicamente lo que se destaca es lo material y alrededor de lo material se construyó toda la cultura. Materialismo en realidad, dinero, cosas, lo que se ve y lo que se toca. Y lo que no se ve y lo que no se toca pasó a un segundo plano. En realidad, yo creo que esa intervención con sus algoritmos es un cambio de escala de valores, definidamente. No es otra cosa. Entonces no podemos estar hablando de escala de valores en un bebé. ¿Qué le importa al bebé el auto del año? ¿No?
Esas cosas son después. Y al principio hay hasta una simbiosis con la mamá. No hay un sentido del yo desarrollado. Pero sí, casi enseguida que empieza a socializar, que empieza a ir a la escuela, ¿m? Y va creciendo, eh, entra en el estado de no comunicación. No confundan estar despierto con estar no comunicado. Hay muchísimas personas que están no comunicadas y otras personas que también que están al revés, que están comunicadas, pero no están despiertas. Cuidado. Yo puedo estar en comunicación con mi conciencia, pero no terminé de estar despierto. Yo me considero una persona en proceso de estar despierto. Ni siquiera puse el ego en su lugar totalmente y ni siquiera puedo decir que desperté totalmente mi conciencia. Si así fuera, yo sentiría cada vez que manifiesto algo y estoy manifestando constantemente de manera inconsciente. La realidad la manifiesta el cerebro, eso ya está comprobado. Pero ¿quién lo siente eso? Nos parece que son cosas externas que están allí. Entonces tú puedes estar comunicado, pero no todavía despierto. Puedes estar no comunicado y en un equilibrio precario. Conozco gente culta, educada, que está en un equilibrio precario. Digo precario porque ante la primera catástrofe, ante la primera cosa rara que sucede, explota, explota con todo con todo lo que tiene adentro, ¿no? Con toda su bestialidad. Y ahí se ve que esa persona no tiene ningún tipo de comunicación con su conciencia, parece que no tuviera conciencia. Y al no estar comunicado con su conciencia, no está comunicado con la conciencia absoluta. Listo. Así que básicamente es por eso, porque la intervención fue de información, información que no le incumbe a un bebé, y, y después se puede estar comunicado o no comunicado. Se puede estar comunicado, pero no totalmente despierto. Y se puede estar no comunicado y no necesariamente en un estado desastroso. Estoy no comunicado, pero en una especie de equilibrio. He visto muchas personas en un cierto equilibrio, pero que niegan todo eso que no se toca ni se ve. Eh, Hay una falta, desde mi punto de vista, hay una falta enorme de conocimiento, porque como les expliqué, nadie toca nada. Siento que estoy tocando, pero en realidad lo que está pasando aquí es que los electrones negativos del vaso repelen a los de mi dedo, acarician mis terminales nerviosas y mandan una señal y dicen que esto es sólido, pero esto yo no lo toqué. Hay un espacio infinitesimal entre el dedo y el vaso. Nadie toca nada. ¿Cómo pueden decir que lo que existe es lo que se puede tocar? Entonces también hay una falta de información impresionante. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona en estado de no comunicación para volver a la conciencia? ¿Es posible esto? Es totalmente posible. La conciencia te va a llamar en algún momento. Te va a decir, aquí estoy, pero no te va a obligar, porque lo primero que hace la conciencia es respetar el libre albedrío. Eh, ¿Y cómo hago para empezar a estar en la conciencia?
y empezar a dejar el ego de lado? Bueno, con ejercicios para estar en la conciencia. Con ejercicios, los ejercicios de coherencia, que son los que practicamos en la terapia Vida Coherente, son ejercicios concienciales. Son justamente para aprender a estar en la conciencia y dejar el ego de lado. Ese, directamente te lo voy a decir, es todo el objetivo de la terapia Vida Coherente. Que la persona descubra lo que es el ego, sepa diferenciar y descubra cuál es su verdadero yo, que es su conciencia circunscrita. Así que con ejercicios, fíjate, es como si naciéramos, realmente nacemos, sí, aunque no se vea al principio, con un problema. Imagínate una persona que tuvo un accidente automovilístico, se quebró todo el cuerpo, lo meten a un hospital, lo reconstruyen y después ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que rehabilitarse, tiene que hacer ejercicios para quedar bien como antes. Bueno, nosotros venimos a esta realidad con necesidad de rehabilitación. Como nadie se queda siendo un bebé, tal vez si nos quedáramos siendo bebé no necesitaríamos, pero como crecemos y entramos en el estado de no comunicación, luego necesitamos rehabilitación, ejercicios, ¿sí? No te salvas de los ejercicios. Eso es todo. Algunos, cuidado, no es solo, esto no lo tomen como promoción de nada. Algunos con la meditación, ¿ya? Si lo tuyo es la meditación, haz meditación. La cosa es salir del ego y reconocer la conciencia, tu verdadero yo. Entonces, ¿sería verdad el dicho que dice la sangre llama cuando se da este tipo de comunicación con los hijos? Sí, es correcto. Las madres ya están naturalmente entrelazadas con los hijos. Ya hay un proceso de entrelazamiento que ha comenzado allí. No voy a decir que es el máximo nivel de entrelazamiento humano, pero obviamente, por haber estado juntos 9 meses, etcétera, hay un comienzo de entrelazamiento allí. Hay un entrelazamiento natural. Las madres sienten a sus hijos. No es que el líquido ese que llamamos sangre pueda llamar a nadie, sino que hay un entrelazamiento cuántico desde el ADN y que se mantiene durante toda la vida y más allá. Ese es mi punto de vista. Si el corazón es el maestro de la orquesta, ¿qué sucede cuando hay un trasplante del mismo? Ya que posee más de 4.000 neuronas, ¿sigue comunicándose con el donante y el que lo recibió? Bueno, vamos a tener problemas numéricos aquí porque más o menos me la hicieron 250 veces esta pregunta. No son 4.000, son 40.000 neuronas, es todo un cerebrito. Sí es el director de la orquesta. Yo mencioné algunas características, no las mencioné todas. Si las mencionaras todas, te quedarías con los ojos cuadrados. Por ejemplo, el corazón en ciertos estados de los ejercicios que hacemos nosotros, baja la frecuencia cotidiana, que son unos 25 Hz más o menos. Ya si estás estresado pasas a unos 30. Pero la baja estado alfa, que son 12 Hz, y en ese estado alfa el corazón también
se sintoniza a una frecuencia que es la misma frecuencia de propagación de ondas radio de la ionosfera. O sea que el corazón está en condiciones de mandar mensajes tipo onda radio por la ionosfera. Y ya sabemos por Peter Garayev que el ADN, una de las funciones que tiene, es cambiar la onda genética a onda radio. Ya lo sabemos. Así que la telepatía está totalmente comprobada. ¿Qué pasa cuando yo tengo un problema en el corazón y, bueno, yo no lo haría, ¿no? Pero me hacen un trasplante del corazón. Bueno, obviamente hay una cantidad de cuentos, ¿eh? Hay una cantidad de cuentos que la persona cambia de personalidad y que los gustos del otro, hay hasta películas con esto. Yo lo que te puedo decir es que hay un máximo para que salga la conciencia de la otra persona, de ese corazón, de 3 días, máximo. Así que 3 días es todo lo que podría afectar ese órgano a la otra persona, al que lo recibe. 3 días. Después de 3 días es imposible, porque toda la conciencia de la otra persona se junta, la información se reconoce, se junta en el vacío cuántico y convive allí. Y allí es donde va a tomar su próxima decisión. Así que 3 días, nada más. Es una convalecencia. Bien, la que se comió un cero fui yo. Ella sí puso 40,000. Bueno, siguiendo en las preguntas. Entonces, cuando acaricias a otra persona, ¿lo que percibes es su energía? Correctamente. Correctamente. Lo que, en realidad lo que percibes acariciando a una persona es una onda electromagnética de choque. Porque dos cargas es una repulsión, dos cargas negativas se repelen, o dos cargas positivas se repelen, ¿no? En este caso son electrones, son dos cargas negativas que se repelen, entonces uno puede acariciar tan suavecito como un campo electromagnético. Qué linda, ¿no? ¿Cómo se puede evitar que un niño pierda su comunicación sin que el sistema lo aísle? Diste la respuesta con la pregunta, aislándolo del sistema. Sería la única. La única forma de que el sistema no se lo trague y quede en estado de no comunicación durante muchos años es quitándolo del sistema y protegiéndolo del sistema. Que lo adopten, por ejemplo, los indios Kogi en Colombia, que nadie puede entrar allí. Una cosa así sería. O en alguna de estas que les conté del Océano Índico, que son poblaciones muy pequeñas, pero que por miles y miles de años existieron y nunca conocieron nuestra civilización. Que se vaya a vivir ahí, por ejemplo. Ahí lo salvas. No veo otra. ¿Existe un tipo de comunicación con las personas que se encuentran en coma? ¿Podría ser factible o medible? Ese es el problema, que es muy difícil de medir. Pero yo una vez les dije, si yo tuviera como una especie de volumen que pudiera ir desconectando el cerebro, se iría desdibujando esta realidad hasta que desapareciera totalmente la realidad. La realidad, la acción, se hace en el cerebro. El cerebro es el que crea tu realidad.
Bueno, el estado de coma no es muerte cerebral, es una cosa así parecida. Hubo un caso de, de un joven que estuvo 17 años en coma y según él le había quedado abierto la función de la audición, así que él podía escuchar todo lo que decían, pero no tenía ninguna otra función, así que no se podía mover. Estaba como en una cárcel escuchando todo lo que se decía, incluso las discusiones de que si lo desconectamos o no lo desconectamos. Este, Aparentemente fue cierto, creo que creer que fue cierto, un caso que salió, que fue muy famoso, ¿no? Pero es así, no se desconectó totalmente. Y la pregunta, a ver, textual, ¿cuál era? Si hay comunicación con una persona en estado de coma. Uf. Y en este caso sí. En este caso, si le hablabas a esta persona, y yo creo que en todos los casos hay, de alguna manera se puede llegar a la persona. Si yo tuviera un ser querido, un amigo en ese estado, yo le hablaría, directamente le hablaría y trataría de comunicarme con él. La conciencia obviamente capta todo lo que uno está diciendo y se lo puede hasta transmitir, ¿no? ¿La carga genética es determinante en la conciencia personal? No desde el punto de vista vida coherente. O sea, la carga genética te puede predisponer a algo, pero no determina nunca tu conducta. Eres libre. Tú eliges lo que hacer por más predisposición que tengas. Lo sé por experiencia, pero no voy a contar ahora la experiencia. Podemos tener una predisposición, incluso una fuerte predisposición, pero nosotros elegimos lo que hacer. Así que la conducta nunca es determinante, nunca es determinada. Ni la fuente te determina, ni tu conciencia te determina la conducta. El único que trata de hacerlo es el ego, pero el ego, a ver, el ego es una cosa que está en piloto automático, responde a cualquier tipo de estímulo, de mecanismo de regulación cerebral, ese sí responde a cualquiera. Se va a sentir la tendencia en el ego se va a sentir la tendencia, a veces se apodera del cerebro y por culpa del ego se siente una tendencia, pero al ego se lo puede correr y decirle, permiso, acá vengo yo, pero yo real, ¿eh? Conciencia circunscrita, el yo real, quítate. Ese ego es el que va a sufrir más, pero que sufra el ego nomás, no hay problema. Tu conducta no la determina nadie. Y tienes toda la epigenética. Garayev te diría, imposible. Bruce Lipton te diría, imposible. Tú manejas tu carga genética, la manejas tú. Yo sí creo que hay una herencia que tenemos que aguantar, que nos predispone, apoyada por toda una programación social, sistémica, pero no, tú eres libre. Piden que si puedes recomendar algún libro de comunicación cuántica que podamos leer para conocer los elementos más relevantes de la comunicación cuántica.
El problema aquí es que yo no te voy nunca a aconsejar un autor que no sea del paradigma energético. Probablemente este tema en algún momento lo tenga que escribir vuestro humilde servidor, porque a menos que vayas a autores como Karl Pribram, neurocientífico, que sacó un libro a fines del 80, David Bohm sería otro. Cualquier libro de David Bohm o conversación de David Bohm con Krishnamurti, que no sé cómo las rescataron, pero están ahí en YouTube, no tienen desperdicio. Son válidas. Y hay un libro de 1987 de autor múltiple. Hay, no sé, como una docena de autores allí. Algunos que no se escucharon más, como Fridtjof Capra, que tuvo éxito un tiempo, después no se escuchó más. Bueno, en ese libro está David Bohm, Karl Pribram, este otro, muchos más. Y se habla justamente de todo eso. Y ahí está la famosísima frase que se le atribuyen a David Bohm, pero que es de Pribram, que dice que el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. 1987 se titula La realidad holográfica. A partir de allí, en Occidente es como que se aplastó el tema, se lo dejó, y a los 3 años tienes a los rusos trabajando con el proyecto de genoma humano completo con ese paradigma. Son rapidísimos, son rapidísimos. Nosotros lo encajonamos y ellos a los 3 años estaban interpretando el genoma humano sobre la base del paradigma energético, cuántico holográfico, en este caso la parte holográfica. Está ese problema, el problema de los paradigmas. ¿Ah? Pero sí hay. Al acariciar teniendo coherencia en corazón y con la intención de sanar a alguien o calmar el dolor, ¿sería posible? Si sería posible calmar el dolor acariciando a otra persona, con intención. Sí, claro. Hay estudios, incluso estudios occidentales. Mencioné en uno de los programas la curación a distancia estudiada por el Hospital de San Francisco, con diseños experimentales, todo, y en pacientes de cáncer y de otras cosas disminuía muchísimo el dolor, gracias a veces ni siquiera tocándolos, a lo que ellos llaman el campo bioenergético, simplemente estando allí. Nosotros conocemos algunos ejercicios que son muy buenos para transmitir la coherencia mediante el toque directo. Lo hicimos en un programa ya, pero básicamente sería agarrar las manos, derecha con derecha e izquierda con izquierda. Ahí por un asunto de ruido, de interferencia, se amplifica la señal todavía más del corazón, al doble, y va directamente al cerebro. Entonces, por supuesto que calma. Y lo otro que te aconsejo es la mano derecha sobre la frente, así. No no el lugar donde le duele, no, no, no.
Es la mano derecha sobre la frente. Tú estás pasando tu energía, tu coherencia cardíaca se la estás pasando a la coherencia cerebral de la otra persona. Hay un intercambio directo de coherencia cardíaca, de energía cardíaca a energía cerebral. Entonces, si estás en coherencia, obviamente, va a tener efecto, ¿sí? ¿Cómo descubrir la causa de una enfermedad? Siempre, siempre, siempre la causa de una enfermedad es energética. Es un desorden energético. Y los desórdenes energéticos siempre, siempre, siempre suceden por emociones incoherentes. Emociones feas, emociones que nos hacen daño. ¿Eh? Entonces la única manera de ir a la causa de la enfermedad desde el punto de vista energético es teniendo o haciendo una línea, es lo que usamos nosotros, una línea de tiempo con lo que le sucedió y de ahí se van sacando emociones, posibles desajustes o campos energéticos desordenados. Y un campo energético desordenado, si está mucho tiempo, se ancla en un bloqueo. Ese bloqueo no permite que la energía circule en libertad. Y a posteriori aparece una enfermedad, pero la enfermedad ya es es un caso de mucho tiempo. O sea, todo empezó con una emoción sostenida y después con un desorden energético sostenido y después con un bloqueo energético donde el cerebro se adaptó, que se adapta a cualquier cosa, el cerebro es increíble, y la persona vive años y años con eso y de repente se dispara una enfermedad física o psicológica, puede ser una depresión. Y entonces la medicina tradicional lo único que hace siempre es atacar síntomas, no ataca causas. De allí los resultados, de allí que las estadísticas dicen que muere más gente. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque me pueden acusar. Pero la medicina tradicional ataca síntomas. Esto sería ir a la causa primera de la enfermedad. Y esto no tiene contraindicaciones. Lo otro siempre tiene contraindicaciones. ¿Qué hago? Ah. ¿El presentimiento puede ser un tipo de comunicación? El presentimiento es sentir una cosa antes que llegue. O sea, estás en una línea de tiempo donde pudiste sentir algo antes que se manifieste. Nada más. No, no veo cómo usarlo de comunicación. Eh, de paso, no sé quién me está hablando, si una mujer o un varón, pero en el experimento donde se comprobó que el corazón presiente y después se lo comunica al cerebro, así que ambos presienten, pero en el mismo experimento, que fue un experimento con imágenes de alto impacto emocional, conectados a un electrocardiograma, a un electroencefalograma, entonces empezaba a funcionar el electrocardiograma antes que apareciera la imagen.
y nunca se equivocaba, de ahí que se descubrió. También se descubrió que presienten muchísimo más las mujeres que los varones. De allí que esa investigación es la que demuestra la intuición femenina. Si te estabas refiriendo a eso, sí, puedes saber qué podría pasar con otra persona antes que pase. Sí. ¿Se puede mandar un mensaje telepático a alguien y recibir una respuesta? Totalmente, totalmente sí. Lo que pasa es que nosotros somos un radiotransmisor dejado de lado, lleno de polvo y sin usar. Entonces, como lo dejamos de usar, nos olvidamos cómo se usaba. Pero hay técnicas, hay maneras, hay formas de hacerlo y viene con la práctica, se hace eso perfectamente. Te van a decir, es más fácil por email. Te voy a decir, por email no logras comunicar lo que realmente quieres comunicar. Con el lenguaje jamás comunicas lo que quieres comunicar. Con la telepatía sí, porque va la idea entera de una sola vez. Cosas que no se pueden explicar con palabras. A ver, explícame cómo es el color verde. Solamente el color verde. Explícamelo. ¿Cómo es? Si no puedes explicar un color, ¿crees que vas a poder explicar una emoción? No la puedes explicar. Entonces, no es lo mismo Internet que un mensaje telepático. Internet transmite códigos lingüísticos. Bueno, código binario, pero que después pasa al lingüístico. Y la telepatía te hace sentir lo que la otra persona te está tratando de decir. Lo sientes. No solamente lo recibes, lo sientes. Es la verdadera comunicación. Es una comunicación que teníamos antes de la intervención y nos dejaron, no sé, sería como cambiar un iPhone 7 por un teléfono a aquellos que se le daba con la manivela, una cosa así. No, ni eso, ni eso, ni eso. Es más todavía, porque ¿cómo haces para transmitir sentimientos? Dime, emociones. ¿Cómo lo haces? Un transmisor de emociones. ¿Dónde hay? Pues lo tenemos, lo que pasa es que lo olvidamos. ¿Cuáles son los pasos para estar en coherencia con uno mismo y con el universo? Bueno, esto lo explicamos al principio. El primer paso es descubrir tu conciencia. Si te pones en el lugar del observador sin juzgarte y te observas, el observador siempre es la conciencia. Entonces empiezas a conocer la conciencia. Después viene la coherencia cardíaca, después viene la coherencia entre los campos energéticos, después se empiezan a entrelazar los sistemas fisiológicos hasta que llegas a lo que llamamos una coherencia entrelazada. También tiene que haber una coherencia, una línea base social, y entonces vas a estar no solo comunicado o comunicada, sino que vas a estar... Te lo voy a decir, la felicidad existe. Yo no creía en la felicidad como catedrático, académico, era para mí una cursilería eso de la felicidad. Ahora la pude experimentar, porque estoy haciendo lo que vine a hacer aquí
a esta realidad. La felicidad depende de dos cosas. Justamente una es de las relaciones, de la comunicación. De la comunicación contigo, con la conciencia absoluta y con tus pares, con tus iguales, incluso con los animales, que también tienen. Y segundo, la actividad que desarrollas. Con esos dos elementos, si la actividad, si tus relaciones y tu comunicación, incluyéndote a ti mismo, son sanas, y si la actividad que desarrollas es la que realmente te llena, es la que viniste a hacer aquí, vas a experimentar la felicidad total, plena, existe. Durante una meditación, ¿realmente te comunicas contigo mismo o podría ser con la energía de un ser superior? Yo yo te aconsejo que siempre te comuniques con tu verdadero yo, que lo que busques es tu verdadero yo, tu sentido del yo de la conciencia circunscrita. Yo no niego que haya otras entidades, no lo niego. Lo que pasa es que, ¿cómo puedes saber quién es el que está del otro lado o cuáles son las intenciones del que está del otro lado? Cualquier entidad que esté en una densidad mucho más sutil que esta, la vas a ver como ser de luz. Cualquier entidad. Pero no conoces nunca cuál es el verdadero objetivo que hay allí. Yo te aconsejaría siempre utilizar lo que muchos llaman el yo superior, lo que yo llamo la conciencia circunscrita, que es la seguridad total. Y esa es la primera que tienes que desarrollar. Sin eso no vas a ningún lado. ¿El Reiki funciona con una conexión entre las personas? El Reiki, por deducción lo saco, nada más tiene que funcionar. Así como dije de tomarse de las manos, también esta energía que es electromagnética funciona a 45, hasta 45 centímetros, no más. Así que el Reiki tiene que funcionar, obviamente. Bueno, ya está. Muchas gracias por acompañarnos. Muy, muy buenas las preguntas. Les recuerdo que está a punto de comenzar el próximo seminario, luego el próximo taller y las próximas prácticas de vida coherente. Eso está en la página www.libreconciencia.org o en el Facebook de un servidor. Aparecen allí siempre los datos exactos de día y hora para cada país, donde van a comenzar el nuevo taller. Estamos en el octavo, ¿verdad? El octavo taller Vida Coherente. Estamos en el cuarto seminario, y sería recién el segundo, las segundas prácticas Vida Coherente, porque fue una cosa que implantamos tarde, así que segundas prácticas Vida Coherente. Muchas gracias, estamos a las órdenes y con todo el cariño, nos vemos pronto. Hasta luego.